en la inmensidad del cosmos, donde las estrellas tejen su destino con hilos de fuego, Tauro se yergue como un titán de la perseverancia, un alma que, con cada paso, ha aprendido que la bondad extrema no siempre es recompensada con amor, sino con la cruel utilidad de quienes ven nobleza como una oportunidad de ventaja. No es que Tauro haya nacido para sufrir, sino que su esencia, forjada en la paciencia y la lealtad, lo hace un ser que da sin esperar, que entrega sin medir, hasta que el peso de la realidad cae sobre sus hombros como un yugo implacable. El toro, símbolo de su existencia, avanza con fuerza y determinación, pero no es una bestia sin razón. En su interior arde una llama templada por la estabilidad, el amor genuino y la búsqueda de lo auténtico. Su corazón, grande y generoso, ha aprendido con dolor que hay quienes confunden dulzura con debilidad, y que su temple sereno ha sido, más de una vez, un campo de explotación para aquellos que no saben apreciar su grandeza. La lección es dura, pero Tauro no se doblega. Aprende, se transforma, y con cada herida cicatrizada, se hace más sabio, más selectivo, más dueño de su propio poder. Cuando un Tauro descubre que su bondad ha sido usada como moneda de cambio, el despertar es monumental. La furia que duerme en su interior, normalmente contenida bajo capas de paciencia infinita, se levanta con la fuerza de una tormenta. Pero no es una rabia irracional, es una determinación forjada en decepciones, una promesa silenciosa de que nunca más se dejará reducir a una herramienta en manos de quienes no valoran su esencia. Se vuelve más fuerte, no porque desee venganza, sino porque entiende que su corazón no debe ser entregado sin medida, que su amor y dedicación son tesoros que merecen ser correspondidos con igual intensidad. No hay signo que encarne mejor la resistencia que Tauro. Su camino no es de efímera velocidad, sino de constancia inquebrantable. No se deja llevar por pasiones momentáneas ni por palabras vacías. Él observa, evalúa y, cuando entrega su confianza, lo hace con la certeza de quien ha medido cada acción, cada promesa, cada gesto. Pero cuando descubre que su entrega ha sido usada sin reciprocidad, su fortaleza se vuelve una muralla infranqueable. No se cierra al amor, pero sí se protege con la sabiduría del que ha dado demasiado sin recibir lo mismo a cambio. Los que alguna vez aprovecharon su nobleza pensarán que siempre podrán regresar, que la paciencia de Tauro es infinita. Se equivocan. Tauro es paciente, sí, pero no es ingenuo. Su memoria es vasta y su dignidad es su estandarte. Una vez que comprende el juego de quienes lo han usado, su distancia es irrevocable. No hay súplicas que lo hagan volver, porque cuando un Tauro cierra la puerta, es para siempre. No lo hace por rencor, sino porque su amor propio ha despertado, porque entiende que no nació para ser una herramienta en manos ajenas, sino para construir un reino donde la lealtad sea recíproca, donde su esfuerzo sea valorado, donde su esencia sea amada sin condiciones ni dobles intenciones. En la historia de Tauro no hay derrota, solo evolución. Cada caída ha sido una lección, cada traición una armadura, cada pérdida un renacimiento. No es fácil doblegar a quien ha comprendido su verdadero valor. Lo que antes fue una bondad desbordante ahora es una fortaleza impenetrable. Quien desee caminar a su lado deberá demostrar que es digno, porque Tauro ya no entrega su energía sin medida, ya no es el refugio de quienes solo buscan su calor sin ofrecer nada a cambio. Ha entendido que no necesita ser demasiado bueno para ser amado, necesita ser justo consigo mismo. Y cuando un Tauro despierta a su propio poder, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. Tauro, ese ser hecho de tierra y fuego interior, no solo aprende a distinguir entre quienes lo aman y quienes lo usan, sino que también comprende, con el tiempo, que su capacidad de dar sin medida puede convertirse en su mayor debilidad si no aprende a trazar límites. La lucha interna de este signo no es contra el mundo, sino contra su propia naturaleza generosa, contra ese impulso instintivo de proveer estabilidad a quienes lo rodean, aun cuando esos mismos beneficiarios no lo respeten o no le correspondan con la misma entrega. En su corazón late una necesidad profunda de seguridad, de construir relaciones, proyectos y una vida donde la solidez reine sobre la incertidumbre. Sin embargo, esa misma necesidad lo ha llevado, en muchas ocasiones, a entregarse a personas que no han sabido valorar su esfuerzo, viéndolo más como un soporte inquebrantable que como un ser humano con sus propios anhelos y emociones. Tauro se enfrenta a la dolorosa paradoja de ser quien siempre está ahí para los demás, pero que muchas veces, cuando es el quien necesita apoyo, se encuentra solo en la batalla. Las decepciones no lo destruyen, pero lo esculpen. Cada vez que es utilizado, aprende. Cada vez que es dejado de lado después de haber dado lo mejor de sí, se vuelve más fuerte. No de manera amarga,
sino con la sabiduría de quien ha comprendido que la lealtad solo debe ser entregada a quienes realmente la merecen. Con el tiempo, su mirada cambia. Ya no es ese ser ingenuo que cree que su paciencia y amor incondicional pueden cambiar a las personas. Descubre que algunos solo toman sin intención de devolver, que hay quienes ven su bondad como una vía para sus propios intereses sin preocuparse por el bienestar de Tauro. Esta evolución lo lleva a ser más selectivo, pero también a descubrir su verdadero poder. Porque Tauro no solo es un ser de paciencia y resistencia, sino también de una fuerza arrolladora cuando decide priorizarse a sí mismo. Una vez que aprende a poner límites, no hay marcha atrás. Ya no permite que le endulcen el oído con promesas vacías, ni que lo manipulen con la culpa o el deber. Empieza a actuar desde la conciencia plena de su propio valor, y cuando eso sucede, se convierte en una presencia imposible de ignorar. Ya no es el que ruega por reconocimiento ni el que se desgasta por relaciones unilaterales. Es el que elige a conciencia dónde invertir su energía, con quién compartir su estabilidad y en qué terreno sembrar su lealtad. El cambio no es inmediato, pero es imparable. Primero llega la decepción, luego el análisis, después la reconstrucción. Poco a poco, Tauro va comprendiendo que su amor propio debe estar por encima de cualquier deseo de mantener a otros felices a costa de su bienestar. Ya no es el mártir que lo da todo sin esperar nada. Ahora entiende que el equilibrio es la clave, que amar no significa permitir que lo absorban, y que la reciprocidad es un requisito, no un lujo. En este proceso de transformación, quienes antes lo tomaban por sentado empiezan a notar la diferencia. Se dan cuenta de que Tauro ya no está siempre disponible, de que su paciencia tiene un límite, de que su corazón, aunque grande, ya no está dispuesto a latir por quienes no lo cuidan. Y es en ese momento cuando muchos intentan volver, cuando aquellos que lo usaron intentan recuperar su presencia. Pero ya es tarde. Tauro no es rencoroso, pero tampoco olvida. No actúa desde la venganza, pero sí desde la certeza de que no puede volver a un lugar donde fue subestimado. Su partida es silenciosa, pero definitiva. Este renacimiento también lo lleva a redescubrir su relación con la vida misma. Ya no se aferra a lo que no le aporta, ya no insiste en sostener lo insostenible. Aprende que la verdadera estabilidad no proviene de mantener estructuras caducas, sino de permitir que lo nuevo florezca. Por eso, después de haber sido utilizado y de haber aprendido la lección, su mirada se dirige hacia adelante. Se convierte en un constructor de su propio destino, en un creador de espacios donde su energía es valorada, donde su entrega es correspondida, donde su esencia es amada sin condiciones. Y así, el Tauro que alguna vez creyó que su bondad lo haría indispensable en la vida de otros, descubre que su verdadero poder radica en ser indispensable para sí mismo. Que no necesita ser el más bueno para ser querido, sino el más auténtico. Que su fortaleza no está en soportar lo inaceptable, sino en elegir con quién compartir su vida. Que su amor, cuando es entregado a quienes realmente lo merecen, no es solo estabilidad, sino también una fuerza imparable capaz de transformar el mundo a su alrededor. Tauro no solo aprende a poner límites y a reconocer su propio valor, sino que también desarrolla una conexión profunda con su propia esencia, con su instinto primario de protección y construcción. Si bien en un principio su lealtad parecía inquebrantable incluso hacia quienes no la merecían, con el tiempo descubre que esa misma lealtad debe comenzar por sí mismo. Su proceso de transformación no es solo emocional, sino también material, físico y espiritual. Su relación con la estabilidad, que antes estaba basada en la idea de sostener a otros, ahora se redefine en torno a su propio bienestar y crecimiento. La energía terrenal de Tauro lo vincula con la materia, con lo tangible, con la capacidad de crear y poseer. En su proceso de despertar, también aprende a cuidar sus recursos, su tiempo, su energía, su esfuerzo. Comienza a valorar lo que ofrece y deja de entregarlo a quienes no saben apreciarlo. Así como en la naturaleza el toro es un animal fuerte que no se apresura pero avanza con paso firme, Tauro aprende que su camino no es de explosiones impulsivas, sino de cambios profundos y duraderos. Comprende que alejarse de quienes lo han usado no es un acto de debilidad ni de egoísmo, sino de amor propio. A medida que evoluciona, su forma de relacionarse con el mundo cambia. Ya no se deja llevar por promesas ilusorias ni por palabras carentes de acciones. Su capacidad de observación se agudiza, su paciencia ya no es sinónimo de tolerar lo intolerable, sino de analizar con detenimiento antes de tomar decisiones. Si en el pasado su gran temor era perder a quienes lo rodeaban, ahora su prioridad es no perderse a sí mismo.
Este proceso también le enseña a Tauro la importancia de la reciprocidad en todas las áreas de su vida. Se vuelve más selectivo con sus amistades, con sus relaciones amorosas, incluso con sus proyectos y ambiciones. Descubre que no todo lo que es estable merece ser conservado, y que muchas veces la verdadera estabilidad radica en soltar lo que no lo nutre. Aprende que el esfuerzo constante no tiene sentido si no hay una retribución, que su capacidad de amar y sostener debe ir dirigida a quienes también están dispuestos a sostenerlo a él. En este despertar, Tauro también redefine su concepto de éxito. Si antes su satisfacción provenía de ver a los demás felices gracias a su esfuerzo, ahora su felicidad se construye desde dentro. Empieza a disfrutar más de su propia compañía, a invertir en su crecimiento personal, en su bienestar físico y emocional. Se da cuenta de que su valor no depende de cuánto da a los demás, sino de cuánto se da a sí mismo. En este punto, su energía se vuelve magnética. Cuando un Tauro toma conciencia de su verdadero poder, su presencia se transforma. Ya no es el que está siempre disponible sin pedir nada a cambio, sino el que elige con inteligencia a quien abrirle las puertas de su vida. Su seguridad en sí mismo se vuelve inquebrantable, y quienes antes lo subestimaron comienzan a notar su ausencia. Pero para entonces, Tauro ya no está mirando atrás. Ha aprendido la lección. Ha entendido que ser bueno no significa permitir que lo utilicen, y que su verdadera fortaleza radica en su capacidad de mantenerse firme en sus decisiones. A partir de este punto, Tauro se convierte en el arquitecto de su propio destino. Con el mismo esfuerzo con el que antes sostenía a los demás, ahora construye su propia vida. Su amor, su lealtad y su generosidad siguen siendo cualidades esenciales en su ser, pero ahora están protegidas por un muro de sabiduría y experiencia. Solo aquellos que realmente valoran su esencia tienen el privilegio de formar parte de su mundo. Y cuando Tauro alcanza esta comprensión, su energía se convierte en algo indomable, en una fuerza de la naturaleza que avanza sin miedo, sin dudas, con la certeza de que su valor no depende de cómo los demás lo perciban, sino de cómo él mismo se honra a sí mismo. Tauro, más allá de su despertar y su toma de conciencia sobre el valor de su propia energía, descubre que su evolución no es solo un proceso de defensa, sino también de expansión. Si en un principio su vida giraba en torno a construir estabilidad para otros, ahora entiende que esa misma estabilidad puede convertirse en un trampolín hacia nuevas experiencias, nuevas pasiones y nuevas formas de crecimiento personal. Su naturaleza, antes orientada al deber y la obligación, comienza a inclinarse hacia el disfrute, hacia el placer de vivir sin la carga de la autosacrificación constante. Este cambio de mentalidad lo lleva a redefinir sus deseos, sus objetivos y sus ambiciones. Ya no se conforma con lo que es seguro si eso implica quedarse en un lugar donde no es plenamente valorado. Aprende que su relación con el mundo no debe estar basada en el miedo a la pérdida, sino en la emoción de la posibilidad. Donde antes veía límites, ahora ve oportunidades. Donde antes se resignaba a la rutina, ahora explora caminos que lo hagan sentir vivo. Y aunque su naturaleza terrenal lo mantiene anclado a la realidad, su mente se abre a la idea de que el cambio no es sinónimo de caos, sino de evolución. Este proceso también transforma su relación con el amor y las conexiones emocionales. Si antes daba sin medir y esperaba que su entrega fuera suficiente para que otros lo amaran, ahora entiende que el amor no se trata solo de dar, sino de recibir en la misma medida. Su romanticismo innato se vuelve más sabio, más exigente. Ya no busca solo estabilidad, sino conexión genuina, profundidad emocional y reciprocidad. Se da cuenta de que no basta con que alguien lo quiera de manera superficial, necesita sentir que hay un compromiso real, una construcción mutua en la que su esfuerzo sea valorado. Tauro también empieza a explorar una nueva relación con su cuerpo y sus sentidos. Su elemento tierra siempre lo ha vinculado al placer físico, pero ahora lo redescubre desde un lugar de respeto y amor propio. Aprende a disfrutar de su propio espacio, de su propio ritmo, de sus propias necesidades sin culpa ni justificación. Se da cuenta de que el bienestar no es solo un concepto externo, sino una experiencia que él mismo puede cultivar. Se entrega al placer de la buena comida, del descanso merecido, del arte, de la naturaleza, de todo aquello que lo haga sentir pleno. Y en ese proceso, se fortalece aún más. A medida que avanza en esta nueva etapa de su vida, también cambia su relación con el éxito y la abundancia. Si antes veía el trabajo duro como la única vía para alcanzar la seguridad, ahora entiende que el verdadero éxito no se mide solo en términos materiales, sino en la satisfacción que obtiene de lo que hace. Descubre que la verdadera riqueza está en la calidad de vida,
en la libertad de elegir, en la paz de saber que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Y es en este punto donde su energía se vuelve más poderosa, más magnética, más inquebrantable. Porque ya no está atado a la necesidad de ser necesario para otros, sino que ha aprendido a ser suficiente para sí mismo. Este renacer lo convierte en una presencia inconfundible. Donde antes había alguien que se esforzaba por sostener a todos a su alrededor, ahora hay alguien que se sostiene a sí mismo con una firmeza inquebrantable. Su presencia ya no es solo sinónimo de estabilidad, sino de fuerza, de confianza, de una seguridad que no necesita ser proclamada porque se siente en cada una de sus acciones. Ya no es el Tauro que teme perder a quienes no lo valoran, sino el que camina con la certeza de que quienes realmente lo aprecien nunca lo harán sentir como una opción secundaria. Y así, sin rencor pero con determinación, sigue avanzando. Su esencia sigue siendo noble, pero ahora está protegida. Su amor sigue siendo profundo, pero ahora es selectivo. Su generosidad sigue siendo inmensa, pero ahora tiene límites. Y en esta nueva versión de sí mismo, Tauro encuentra la verdadera estabilidad, aquella que no depende de otros, sino de su propia capacidad de amarse, respetarse y elegir, cada día, lo que realmente lo hace feliz. Tauro, en su camino de autodescubrimiento, no solo aprende a proteger su energía y a valorar su propia entrega, sino que también comprende que su naturaleza terrenal es un regalo que debe ser cultivado en todas sus dimensiones. Su conexión con la estabilidad no significa que deba estancarse, sino que tiene la capacidad única de construir una vida sólida en la que pueda florecer sin sentirse atrapado por el peso de la responsabilidad excesiva. Su amor por lo tangible, por lo que se puede ver, tocar y sentir, lo lleva a desarrollar una nueva relación con su entorno y con su propia percepción del mundo. En este proceso de expansión, Tauro descubre que su paciencia no solo debe usarse para sostener a otros, sino para sí mismo. La impaciencia consigo mismo, la frustración por no ver resultados inmediatos en su transformación, se convierte en una prueba de fuego. Pero cuando logra aceptar que cada cambio verdadero toma tiempo, que su evolución no es lineal sino cíclica como la naturaleza a la que pertenece, entonces encuentra la paz en su propio ritmo. Aprende a confiar en el proceso, a entender que la vida no se trata solo de llegar a un destino, sino de construir algo duradero en el camino. En esta nueva etapa, también cambia su relación con el pasado. Si antes solía mirar atrás con nostalgia o con la sensación de haber dado demasiado sin recibir lo mismo, ahora comprende que cada experiencia, incluso las más dolorosas, han sido lecciones que lo han llevado a convertirse en quien es. Deja de cargar con el peso de los errores ajenos y de los suyos propios. Se da cuenta de que su tendencia a aferrarse a lo conocido no debe ser un obstáculo para su crecimiento, sino una fortaleza cuando se usa con sabiduría. No se trata de renegar de su necesidad de seguridad, sino de aprender a distinguir entre lo que realmente le aporta estabilidad y lo que solo lo mantiene atrapado en una zona de confort que ya no le sirve. A medida que se fortalece, su intuición también se agudiza. Tauro siempre ha tenido un instinto certero cuando se trata de identificar lo que es real y lo que es falso, pero en el pasado su deseo de ver lo mejor en los demás lo llevó a ignorar señales que ahora no pasaría por alto. Aprende a escuchar esa voz interna que le advierte cuando algo no es auténtico, cuando alguien no tiene intenciones genuinas o cuando una situación no es realmente para él. Este nuevo nivel de percepción lo convierte en alguien aún más selectivo, pero también más sabio en la forma en que elige sus relaciones y sus oportunidades. Este renacimiento no solo afecta su mundo emocional, sino también su manera de manifestar sus deseos en la realidad. Tauro, al estar regido por Venus, tiene una capacidad innata para atraer la belleza y la abundancia a su vida, pero muchas veces ha postergado su propio disfrute por poner las necesidades de otros por encima de las suyas. Ahora, en su nueva versión, entiende que el placer y el bienestar no son lujos, sino derechos que debe permitirse sin culpa. Se da cuenta de que no hay nada egoísta en querer una vida cómoda, en rodearse de cosas que le aporten felicidad, en cuidar su cuerpo, en disfrutar del arte, de la naturaleza y de todo lo que lo haga sentirse pleno. Al encontrar este balance, Tauro también redefine su relación con el dinero y los recursos materiales. Siempre ha sido un signo trabajador, dispuesto a esforzarse para garantizar su estabilidad, pero ahora comprende que el esfuerzo no debe ser sinónimo de agotamiento o sacrificio extremo. Aprende que el verdadero éxito no está en cuanto acumula, sino en cómo usa lo que tiene para mejorar su calidad de vida. Descubre que la abundancia no es solo un concepto externo, sino un estado mental que se cultiva cuando se siente merecedor de lo mejor. Y cuando adopta esta mentalidad,
su energía se alinea con la prosperidad de una manera natural, atrayendo oportunidades y experiencias que antes no hubiera imaginado. Este nuevo Tauro no solo se protege, sino que también se expande. Ya no es el que carga con el peso del mundo, sino el que construye su propio universo. No teme soltar lo que no le suma, porque sabe que cada espacio vacío es una invitación para algo mejor. No se aferra al pasado, porque entiende que su verdadero poder está en el presente. No necesita ser indispensable para otros, porque ha aprendido que su verdadera prioridad es ser indispensable para sí mismo. Y en esta nueva realidad, Tauro se convierte en la mejor versión de sí mismo, fuerte, sabio, libre y dueño absoluto de su destino. Tauro, al recorrer su camino de transformación, se encuentra con una de las verdades más poderosas que puede descubrir, la diferencia entre la resistencia y la fluidez. Su naturaleza, firmemente arraigada en la estabilidad, siempre lo llevó a resistir los cambios, a aferrarse a lo que conoce, a creer que la seguridad es sinónimo de permanencia. Pero con el tiempo, entiende que la verdadera estabilidad no está en lo inmutable, sino en su capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Así como la tierra necesita el agua para fertilizarse, Tauro aprende que la rigidez puede convertirse en su peor enemigo si no sabe cuándo soltar, cuándo permitir que la vida lo sorprenda, cuándo abrirse a lo inesperado. Esta comprensión lo lleva a redefinir su concepto de control. Siempre ha buscado tener el mando sobre su entorno, sobre sus emociones, sobre sus relaciones, pero ahora comprende que el control absoluto es una ilusión. En su proceso de maduración, aprende que el equilibrio se encuentra en saber cuándo insistir y cuándo dejar ir, en diferenciar entre lo que vale la pena conservar y lo que solo está drenando su energía. Deja de luchar contra las corrientes de la vida y empieza a moverse con ellas, confiando en que su instinto siempre lo guiará hacia el mejor camino. En esta nueva visión del mundo, Tauro descubre el poder de la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, su fortaleza fue su escudo, su paciencia fue su mecanismo de defensa, su resistencia fue su forma de sobrevivir. Pero ahora se da cuenta de que no siempre tiene que ser el fuerte, el que aguanta, el que soporta sin quejarse. Comprende que permitir que otros vean sus momentos de fragilidad no lo hace menos poderoso, sino más auténtico. Descubre que expresar lo que siente, pedir ayuda cuando la necesita, compartir sus miedos y emociones con las personas adecuadas, es un acto de valentía que lo conecta aún más con su verdadera esencia. Este crecimiento también se refleja en su forma de relacionarse con el tiempo. Tauro siempre ha tenido una conexión especial con la paciencia, con la espera, con la idea de que las cosas buenas tardan en llegar. Pero en su nueva versión, entiende que la paciencia no es resignación. Aprende que hay momentos para esperar y momentos para actuar, que hay oportunidades que no deben dejarse pasar, que a veces la vida le exige movimiento y decisión inmediata. Descubre que la acción consciente, combinada con su capacidad de perseverancia, lo convierte en una fuerza imparable. En su evolución, también se enfrenta a uno de los desafíos más profundos de su signo, su tendencia a acumular. No solo en lo material, sino en lo emocional. Durante años ha cargado con recuerdos, con sentimientos no resueltos, con relaciones que ya no tienen espacio en su presente. Su instinto de conservar lo que ama lo ha llevado a guardar dentro de sí todo lo que alguna vez significó algo, sin darse cuenta de que eso puede convertirse en una carga. Pero cuando aprende a soltar, cuando se permite limpiar su interior de lo que ya no le sirve, experimenta una ligereza que nunca antes había sentido. Se da cuenta de que dejar ir no es perder, sino liberar espacio para lo que realmente merece estar en su vida. Este proceso de desapego también lo lleva a replantearse su relación con el éxito y la ambición. Tauro siempre ha trabajado duro para construir algo sólido, para tener seguridad, para alcanzar sus metas. Pero en su despertar, entiende que el éxito no se trata solo de acumular logros, sino de disfrutar del camino. Aprende a celebrar cada pequeño avance, a permitirse pausas sin sentirse culpable, a reconocer que el verdadero triunfo está en la paz con la que vive su vida. Ya no mide su valía por cuánto produce, sino por cuánto disfruta, por la calidad de sus experiencias, por la profundidad de sus conexiones. En este punto de su evolución, su energía se vuelve más poderosa que nunca. Ya no es el que se deja consumir por quienes solo lo buscan cuando necesitan algo. Ya no es el que se aferra a lo que le hace daño por miedo al cambio. Ya no es el que se queda en lugares donde no es valorado. Ahora es el que elige, el que sabe lo que merece, el que entiende que su presencia es un privilegio y no una obligación para nadie. Y en esta nueva realidad,
Tauro se convierte en un imán para todo lo que realmente le pertenece, relaciones genuinas, oportunidades que lo nutren, experiencias que lo hacen crecer. Porque cuando un Tauro aprende a honrarse a sí mismo, el universo responde con la misma generosidad con la que él siempre ha dado. Tauro, en su viaje de autodescubrimiento, empieza a percibir con mayor claridad el valor del silencio, de la contemplación y de la conexión con su propia intuición. Durante mucho tiempo ha sido alguien que busca respuestas en lo tangible, en lo que puede ver, tocar y probar. Sin embargo, con el tiempo, se da cuenta de que algunas de las verdades más profundas no se encuentran en el exterior, sino en el interior. Aprende a escuchar su propia voz, a confiar en su instinto sin la necesidad de validación externa, a reconocer que su capacidad de discernir lo que es correcto para él es una de sus mayores fortalezas. En este proceso, descubre que su energía es más sagrada de lo que imaginaba. Siempre ha sido generoso con su tiempo, con su apoyo, con su amor, y muchas veces ha dado más de lo que recibía. Pero a medida que crece, comprende que no todos merecen acceso a su mundo, que su paz interior es su mayor tesoro y que protegerla no es egoísmo, sino sabiduría. Deja de sentirse culpable por alejarse de lo que le resta energía, por decir no sin explicaciones, por priorizarse sin la necesidad de justificar sus decisiones. Se da cuenta de que aquellos que lo aman de verdad nunca le harán sentir que debe sacrificarse para ser digno de su afecto. Este despertar también lo lleva a explorar nuevas formas de expresión y creación. Siempre ha sido alguien con una conexión profunda con el arte, con la belleza, con lo estético, pero ahora comprende que la creatividad no es solo una vía de escape, sino una herramienta para su crecimiento. Descubre que al plasmar sus emociones en algo tangible, ya sea a través del arte, la música, la escritura o cualquier otra forma de manifestación, logra liberar lo que antes guardaba en silencio. Y en este acto de creación encuentra una nueva fuente de poder, una manera de transformar su sensibilidad en algo grandioso y significativo. Su conexión con la naturaleza también se intensifica. Siempre ha sentido la necesidad de rodearse de ambientes armónicos, de espacios donde pueda encontrar calma y equilibrio. Pero ahora entiende que su energía se renueva cuando se sincroniza con los ritmos naturales, cuando se permite descansar sin culpa, cuando respeta su propio ciclo sin forzarse a rendir constantemente. Aprende que así como la tierra tiene estaciones, él también tiene momentos para florecer y momentos para recogerse, para regenerarse, para preparar el terreno antes de una nueva expansión. Y en esta sincronización con la naturaleza, encuentra respuestas que nunca había buscado. A medida que se fortalece, también redefine su relación con la confianza. Siempre ha sido alguien que cree en la lealtad, en el compromiso, en la idea de que las promesas tienen peso. Pero con el tiempo, aprende que no todos operan bajo los mismos principios. Experimenta la decepción, la traición, el dolor de haber confiado en quienes no lo merecían, pero en lugar de volverse desconfiado o cínico, elige volverse más sabio. Aprende a observar con más atención, a distinguir entre las palabras y las acciones, a rodearse de quienes demuestran con hechos que son dignos de su confianza. Descubre que su intuición siempre le ha hablado, pero que en el pasado la ignoraba por querer ver lo mejor en los demás. Ahora, esa intuición se convierte en su brújula más precisa. También cambia su forma de ver la independencia. Siempre ha sido alguien que valora su autonomía, que busca ser autosuficiente, que no le gusta depender de nadie. Pero en su crecimiento, se da cuenta de que la independencia no significa aislamiento, que permitir que otros lo apoyen no es una muestra de debilidad, sino de confianza. Aprende que recibir también es un acto de equilibrio, que aceptar ayuda no lo hace menos fuerte, que la verdadera fortaleza no está en cargar todo solo, sino en saber cuándo compartir el peso con quienes realmente están ahí para él. Este proceso de transformación lo convierte en alguien más selectivo, más consciente, más dueño de sí mismo. Ya no es el Tauro que busca complacer a todos, ni el que se aferra a lo que le hace daño, ni el que confunde paciencia con tolerancia infinita. Ahora es alguien que elige con sabiduría, que protege su energía con firmeza, que no teme soltar lo que ya no le aporta crecimiento. Y en esta nueva versión de sí mismo, se vuelve aún más magnético, más imparable, más auténtico. Porque cuando un Tauro aprende a valorarse a sí mismo por encima de todo, su presencia se convierte en un símbolo de fuerza, de determinación y de amor propio inquebrantable. Tauro, en su evolución, también comienza a comprender la naturaleza de sus propias emociones con una profundidad que antes no se permitía explorar. Durante mucho tiempo, su necesidad de estabilidad lo llevó a reprimir ciertos sentimientos, a no mostrarse vulnerable, a contener dentro de sí aquello que le generaba inquietud.
Creía que su fortaleza radicaba en su capacidad de soportar, de resistir, de mantener la compostura incluso cuando por dentro ardía un fuego de emociones intensas. Pero con el tiempo, aprende que la verdadera estabilidad no está en negar lo que siente, sino en aprender a gestionarlo, en aceptarlo sin miedo, en permitirse sentir sin que eso lo haga perder el control de su propia vida. Este descubrimiento lo lleva a replantearse su forma de expresar el amor. Siempre ha sido alguien que demuestra sus sentimientos a través de actos concretos, de detalles, de lealtad inquebrantable. Pero ahora comprende que amar también implica comunicación, que es necesario decir lo que siente, expresar lo que necesita, abrirse sin temor al rechazo o a la incomprensión. Aprende que el amor no debe ser una carga, que no debe darlo todo sin recibir, que no debe entregarse a quienes solo lo buscan cuando les conviene. Descubre que amar no es sacrificarse, sino compartir, crecer juntos, encontrar un punto de equilibrio donde ambas partes se sientan valoradas. A medida que refuerza su amor propio, también se vuelve más consciente de los límites que debe establecer en sus relaciones. En el pasado, solía confundir paciencia con aguantar demasiado, solía pensar que si daba más, eventualmente recibiría lo mismo. Pero en su despertar, comprende que no se trata de cuánto da, sino de a quién lo da. Ya no es el que se queda en lugares donde no es apreciado, ni el que insiste cuando el otro no demuestra interés, ni el que justifica el mal comportamiento de quienes no saben valorarlo. Ahora, su amor es un regalo que solo entrega a quienes realmente lo merecen, y esa decisión lo llena de una paz que nunca antes había experimentado. En esta nueva etapa, también cambia su relación con el placer y el disfrute. Siempre ha sido alguien que encuentra gozo en las cosas simples de la vida, un buen alimento, un espacio armonioso, el contacto con la naturaleza, la sensación de seguridad. Pero ahora comprende que el placer no es solo un lujo ocasional, sino una necesidad vital. Aprende a darse permiso para disfrutar sin culpa, a no postergar su felicidad esperando el momento perfecto, a no supeditar su bienestar a la validación de otros. Descubre que su vida se vuelve más rica cuando se permite experimentar, cuando sale de la rutina, cuando se abre a nuevas sensaciones, cuando deja de lado la rigidez que antes lo limitaba. Este cambio también lo lleva a transformar su relación con la soledad. En el pasado, aunque valoraba sus momentos de tranquilidad, a veces sentía la necesidad de rodearse de personas para evitar enfrentarse a ciertos vacíos internos. Pero con su crecimiento, se da cuenta de que la soledad no es algo que deba temer, sino un espacio sagrado donde se encuentra consigo mismo. Aprende a disfrutar de su propia compañía, a sentirse completo sin necesidad de que alguien más lo valide, a entender que el amor propio es la base de cualquier conexión verdadera con los demás. Se da cuenta de que cuando está en paz consigo mismo, no busca llenar vacíos con presencias superficiales, sino que elige con conciencia quién merece estar en su vida. A nivel profesional y material, también experimenta una transformación. Siempre ha sido un signo trabajador, dedicado, persistente en la búsqueda de sus metas. Pero en este nuevo despertar, comprende que el éxito no se trata solo de acumular logros o bienes materiales, sino de encontrar un propósito que le brinde satisfacción real. Aprende a valorar su tiempo, a no desgastarse en trabajos que no le aportan crecimiento, a buscar un equilibrio entre su ambición y su bienestar personal. Descubre que cuando trabaja en algo que realmente le apasiona, su energía se multiplica, su creatividad se expande, su capacidad de manifestar abundancia se vuelve más poderosa. En este viaje de autodescubrimiento, también se enfrenta a uno de sus mayores desafíos, el miedo al cambio. Como signo de tierra, su tendencia es buscar lo conocido, lo estable, lo que le brinda seguridad. Pero ahora comprende que la vida está en constante movimiento, que el cambio no es algo que deba resistir, sino algo que debe abrazar. Aprende a ver las transiciones como oportunidades, a confiar en que cada final trae consigo un nuevo comienzo, a soltar sin miedo a lo desconocido. Descubre que cuando deja de aferrarse, cuando se permite fluir, cuando acepta que todo tiene un ciclo, entonces la vida le abre puertas que antes ni siquiera imaginaba. Su conexión con el presente se vuelve más fuerte. En el pasado, su mente solía estar dividida entre la nostalgia por lo que fue y la preocupación por lo que vendrá. Pero en esta nueva etapa, aprende a vivir el momento, a saborear cada experiencia sin apresurarse, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Se da cuenta de que la verdadera felicidad no está en un destino futuro, sino en la forma en que decide experimentar cada día. Y en esta conciencia del presente, encuentra una paz que lo transforma por completo. Ya no es el Tauro que busca aprobación, ni el que se conforma con menos de lo que merece, ni el que se aferra a lo que lo lastima.
Ahora es alguien que elige con sabiduría, que camina con firmeza, que confía en sí mismo sin titubeos. Ha comprendido que su energía es un regalo y que solo aquellos que sepan valorarla tendrán el privilegio de estar a su lado. Ha dejado de ser utilizado, de ser tomado por garantizado, de sentir que su bondad es una carga. Ahora es fuerte, libre y dueño absoluto de su destino. Y en esta nueva versión de sí mismo, se convierte en una fuerza imparable, en un ser cuya luz no puede ser apagada por nada ni por nadie. Tauro, en su viaje de autodescubrimiento, empieza a comprender que la seguridad que tanto anhela no siempre se encuentra en lo material, en la estabilidad externa, en lo predecible. Durante mucho tiempo, creyó que construir un mundo sólido a su alrededor le garantizaría paz y bienestar, que si tenía lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, si creaba un refugio inquebrantable, entonces estaría a salvo de las tormentas de la vida. Pero con el tiempo, se da cuenta de que la verdadera seguridad no se encuentra en lo que posee ni en lo que construye fuera de sí mismo, sino en su capacidad para confiar en sí mismo, en su resiliencia, en su fortaleza interior. Descubre que no importa cuánto se aferre a lo tangible, porque la vida siempre traerá cambios, giros inesperados, situaciones que desafían su sentido de estabilidad. Aprende que la verdadera seguridad es saber que, sin importar lo que suceda, tiene la capacidad de adaptarse, de reinventarse, de seguir adelante sin perderse a sí mismo en el proceso. Este despertar lo lleva a replantearse su relación con el miedo. Como signo de tierra, su instinto siempre ha sido evitar riesgos innecesarios, protegerse del caos, mantenerse en un camino seguro y conocido. Pero en su proceso de evolución, comprende que el miedo no es un enemigo, sino un mensajero, una señal de que algo en su interior está listo para trascender. Aprende que no siempre necesita todas las respuestas antes de actuar, que a veces el crecimiento se encuentra en lo desconocido, que aventurarse más allá de su zona de confort es el único camino para alcanzar su máximo potencial. Deja de permitir que el miedo lo paralice y empieza a usarlo como combustible, como una señal de que está frente a algo que vale la pena explorar. A medida que profundiza en su autoconocimiento, también cambia su relación con el tiempo. Tauro ha sido siempre paciente, un constructor meticuloso que entiende que las cosas buenas toman tiempo en desarrollarse. Pero en este nuevo capítulo de su vida, descubre que la paciencia no debe ser pasividad, que esperar no significa quedarse inmóvil, que hay momentos en los que la acción es necesaria. Aprende a diferenciar entre la paciencia que nutre y la que lo estanca, entre el tiempo que invierte en algo valioso y el tiempo que desperdicia en algo que no le aporta crecimiento. Se da cuenta de que el tiempo es su recurso más valioso y que debe usarlo con intención, con propósito, con la certeza de que cada momento que vive es una oportunidad para avanzar hacia la vida que realmente desea. Este cambio de perspectiva también se refleja en su forma de relacionarse con las personas. Siempre ha sido alguien leal, alguien que valora las conexiones profundas, alguien que se entrega por completo cuando ama. Pero ahora entiende que no todas las relaciones deben ser eternas, que algunas personas llegan para enseñarle algo y luego deben seguir su camino. Aprende que aferrarse a conexiones que ya han cumplido su ciclo solo le impide crecer, que no debe temer soltar a quienes no están en la misma sintonía, que cerrar puertas no es un acto de frialdad, sino de amor propio. Descubre que cuando deja espacio para lo nuevo, el universo le trae personas que realmente vibran con su energía, que lo valoran, que lo nutren, que lo ven por lo que realmente es. Su transformación lo lleva a redefinir su relación con la abundancia. Siempre ha trabajado duro para lograr estabilidad, para asegurarse de que nunca le falte nada, para construir una vida próspera. Pero ahora entiende que la abundancia no es solo tener dinero o posesiones, sino sentir que lo que tiene es suficiente, que no necesita aferrarse a lo material para sentirse completo. Aprende a soltar el miedo a la escasez, a confiar en que siempre tendrá lo necesario, a dejar de lado la mentalidad de acumulación y reemplazarla por una de flujo, de confianza, de saber que cuando da con generosidad, también recibe en la misma medida. Descubre que la verdadera riqueza no está en lo que posee, sino en la paz con la que vive su vida. Esta evolución también lo lleva a reencontrarse con su poder personal. Durante mucho tiempo, creyó que su fortaleza radicaba en su capacidad de resistir, de aguantar, de mantenerse firme ante cualquier adversidad. Pero ahora comprende que su verdadero poder no está en soportar lo que le hace daño, sino en elegir lo que lo hace feliz. Aprende que no tiene que demostrar nada a nadie, que no necesita justificar sus decisiones, que su felicidad no está en manos de los demás. Se da cuenta de que cuando deja de buscar aprobación, cuando deja de intentar encajar en expectativas ajenas,
Cuando se permite ser completamente el mismo, su energía se vuelve magnética, su presencia se llena de autenticidad, su vida se transforma en algo que realmente disfruta. En este proceso, descubre que su capacidad de disfrutar la vida está directamente relacionada con su capacidad de estar presente. En el pasado, su mente solía dividirse entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones del futuro, entre lo que fue y lo que podría ser. Pero ahora entiende que la única forma de vivir plenamente es estando aquí y ahora, saboreando cada momento, sintiendo cada experiencia, conectándose con lo que realmente importa. Aprende a soltar la ansiedad por lo que vendrá y la nostalgia por lo que quedó atrás, y en ese acto de soltar encuentra una libertad que nunca antes había conocido. Este Tauro renovado ya no es el que se conforma con menos de lo que merece, ni el que se aferra a lo que le lastima, ni el que se deja consumir por las expectativas de los demás. Ahora es alguien que elige con conciencia, que camina con determinación, que confía en sí mismo sin miedo. Ha entendido que su valor no depende de cuánto da a los demás, sino de cuánto se da a sí mismo. Ha aprendido que su tiempo, su energía y su amor son tesoros que solo aquellos que los valoren de verdad merecen recibir. Y en este nuevo estado de conciencia, su luz brilla con más fuerza que nunca, atrayendo a su vida todo lo que realmente le pertenece.